Buenos días alumnos, vamos a dar inicio a un nuevo tema. No olvidar de hacer su carátula del mes con cuyo valor es paciencia. Ya, así que alumnos, como hemos venido trabajando, ustedes tienen que transcribir, luego hacer las actividades y luego presentarlas para yo poder colocarle su nota. Pues bueno, ya ustedes han mirado las fotografías, ¿no? Y vamos a hablar de guerras, ¿no es cierto? Del Medio Oriente. ¿Ya? Muy bien, es la guerra de Chechenia. Chicos, así que quiero responsabilidad de parte de todos ustedes. La guerra de Chechenia estaba dividida de dos maneras. ¿Ya? La primera, que era en 1994 y 1996, y la otra guerra que era entre 1999 y 2009. Pero antes de eso, este territorio de Chechenia, este territorio que está acá, ya estaba en guerra, ha sido de pura guerra, ¿sí? Veamos el conflicto de 1213 con las invasiones mongolas. Luego, la guerra del Cáucaso entre 1817 y 1864. Tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, con las insurgencias ocurridas entre 1940 y 1944. Aquí pues gran extensión de terrenos, pues aquí hay el mineral llamado el petróleo, entonces por eso es que estaban en guerra o en confrontaciones, ¿ya? Vamos a hablar sobre los problemas y rencores interétnicos. Interétnicos, razas, ¿no es cierto? Muy bien. Los chechenios pues era un pueblo más antiguo y aguerrido del norte del Cáucaso. Se enfrentaron al Imperio ruso sobre todo durante el siglo XIX. Entre 1855 y 1859, de la mano de Shamil, que unificó a todas las etnias musulmanas de la región, que llegaron a ser independientes. De aquella época proviene la fundación de la capital Grozny, terrible en ruso. Significa Grozny, terrible, ¿sí? Un bastión de los cosacos. En febrero de 1944, en plena guerra mundial, ocurre otro episodio que era exacerbara durante lustros el odio de los chechenos hacia los rusos. Joseph Stalin, los acusa de colaborar con Hitler y ordena una deportación masiva. Decenas de miles de hombres, mujeres y niños son trasladados a las fuerzas de Asia Central y a Siberia. El 50% de ellos muere de tifus, una enfermedad muy contagiosa, por el camino. Solo en 1957 con Khrushchev son amnistiados y pueden regresar a su hogar. Bien, entonces así se enfrentaban las razas, ya, para seguir en play. Inicio de la Primera Guerra Chechenia. Cuando la Unión Republicana Soviética Socialista estaba en sus últimos días, Zohar Dudaev, general soviético destinado en Estonia, es elegido presidente de la República Chechena. Poco después proclama la independencia. En ese tramo Moscú se olvida del armamento soviético, las armas, cañones, etcétera, de armas que había dejado los rusos. Chechenia se transforma en la base de numerosos clanes mafiosos que actuaban en la nueva Rusia. La gestión de Dudaev es un fracaso. ¿Por qué? Porque no se pagaban las pensiones y la productividad es nula. En diciembre de 1994, los altos mandos del Kremlin aconsejan a Boris Yeltsin que ataque Chechenia para estabilizar la región, frenar las tendencias separatistas en la federación y garantizar la variante rusa de los oleoductos que cruzaban por el Cáucaso. La ofensiva acorazada se produce por tres frentes, pero choca con la resistencia Grozny, capital de Chechenia.
padece un bombardeo intensivo que lamina su centro histórico. Los chechenios se replegaron hacia las montañas y lanzan una eficaz guerra acompañada de espectaculares acciones terroristas. La toma de rehenes de Budionnovsky y de Kislyar. El desgaste ruso es imparable. Al parecer en escena Alexander Lebedev, quien negocia con el nuevo presidente checheno Alaz Maskhadov. Ambos firman la paz en agosto de 1996. Son los llamados Acuerdos de Khazavur, que establecen la retirada de los tanques del ex Ejército Rojo y una moratoria de 5 años sobre el estatuto político de Chechenia. El plan supone de facto la autonomía total de Chechenia. El fracaso del armisticio de las armamentos. Maskhadov comete el mismo error que Duaet, no frenar las decisiones internas. En 1999 el país es libre, pero está al borde de la guerra civil. Los secuestros, el tráfico de armas y el robo de petróleo son algo cotidiano. Los grupos eran de los grupos más radicales. Capitaneados por el comandante Shamil Basaev, toman el control en septiembre. Rusia hay atentados que dejan 230 muertos. Vladimir Putin desata una amplia operación antiterrorista. Comenzaba la Segunda Guerra Chechenia. Aquí lo vemos, los muertos, ¿no? Así como ahora en las pandemias, igualito lo están enterrando. Vladimir Putin, ¿no? Y el ataque a las ciudades de Chechenia. La Segunda Guerra de Chechenia comenzó en 1999. Guerrilleros chechenos atacan Dagestán tras una serie de atentados en Rusia, las que causaron cientos de muertes. Según los chechenos de la KGB, el Comité para la Seguridad del Estado, también la policía, estuvo detrás de estos atentados que llevaron al inicio de la guerra y supusieron en medio de una atmósfera nacionalista. El despegue de la candidatura del nuevo primer ministro Vladimir Putin, nombrado por Boris Nikolayevich Yeltsin, superando las encuestas al anterior primer ministro Yevgeny Primakov. Yeltsin dimitió el 31 de diciembre de 1999 y lo sucedió Vladimir Putin, lo reemplazó, quien ganó las elecciones unos meses después. El conflicto se dio entre la Federación Rusa y chechenos leales contra rebeldes chechenos, insurgentes, caucásicos, muyahidines y miembros de Al-Qaeda. La guerra comenzó el 26 de agosto de 1999 cuando el primer ministro ruso Vladimir Putin ordenó al ejército ocupar la zona fronteriza para impedir nuevas incursiones chechenas contra Dagestán, mientras comenzaba un demoledor ataque aéreo contra la República Rebelde. Aquí vemos a Vladimir Putin, presidente ruso. En los meses iniciales de la guerra, Rusia se apoyó en un masivo ataque aéreo y terrestre, utilizando misiles contra las principales ciudades. Gran parte de la población civil fue evacuada de las localidades donde se combatía. Los rusos avanzaron hacia Grozny, en la capital chechenia, cuyo cerco completaron poco antes de Navidad. La capital chechena fue tomada por los rusos a principios de febrero del 2000. Los rebeldes se retiraron a las montañas del sur, desde donde comenzarían una larga guerra de guerrillas contra las tropas rusas y los chechenos pro-moscovitas. Después del 2002 existían enfrentamientos esporádicos ciertas del ejército ruso, así como guerrilleros chechenos, que perpetrarían ataques en el mismo teatro Dubrovka en Moscú o la masacre de la escuela de Beslan. Ahmad Kadyrov era el presidente prorruso de Chechenia, puesto por Moscú a finales del 2003. Sin embargo, fue asesinado en el estadio de Grozny
por una mina terrestre durante el desfile conmemorativo de la Segunda Guerra Mundial. Rusia anunció oficialmente el fin de la guerra de Chechenia 10 años después de la invasión. ¿Sí? Muy bien, aquí vemos el ataque aéreo terrestre, ¿no?, a las ciudades de Chechenia, y aquí vemos el desfile por la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, aquí están las preguntas para los que no tienen libro. Van a ilustrar el tema, la actividad que ustedes tienen que desarrollar, ¿ya? Así que chicos, espero que todos ustedes se encuentren bien de salud y sigan cuidándose. Nos vemos, chao.